nosotros la actriz Claudette Malí también. Mayer, Fernando Álvarez, Gabriel Santoyo, que también son los actores de la película. Está con nosotros el productor Guillermo Ortiz, el fotógrafo Juan Pablo Ramírez y Taina Campos, quien es la directora de arte. ¿Alguna pregunta que les quieran hacer? Una pregunta rápida por acá ¿cuánto se tardaron en la filmación? Fueron 15 días. Fueron 15 días de rodaje. Fueron 7 en el Distrito Federal, me parece que 8 en Valle de Bravo. Aprovechando un poco, ¿puedes contar un poco de tu formación cinematográfica? ¿Dónde estudiaste o si no tienes ninguna experiencia o estudios cinematográficos? Y también de dónde surgen los recursos y con qué cámara está filmada. Bueno, el formato está hecho con la ARRI SR3 Advance, es Super 16 milímetros. Esta película es mi proyecto de titulación del Centro de Capacitación Cinematográfica. Con esta película me titulo. ¿Y los recursos? Los recursos, bueno, al ser realmente el esqueleto y como que el plan de producción del CCC está muy enfocado en que tú como estudiante te titules con cortometraje. No hay como mucha, o sea, tuve el chance de hacerlo en largometraje, conté con todo el apoyo, pero sí tuvimos que estar buscando recursos por fuera, apoyos. Mario Giacomelli de Canal 7 de Costa Rica, buenos días. Bueno, entre las muchas virtudes de la película me parece que tiene unas actuaciones muy espontáneas, diálogos muy naturales, y quisiera saber si todo lo que se escucha en la película, si estaban ya en el guión o si se dejó, hasta qué punto se dejó espacio para la improvisación de los actores. Qué bueno que preguntas eso, porque una de las particularidades de la película es que no tenía un guión tradicional. Yo lo que hice fue una especie, yo le llamaba cuento escaleta, que era un escrito de 25 páginas y no había diálogos. Entonces todos los diálogos fueron improvisados. Toda la película es improvisada. Bueno, digo, había una historia, había un principio y un final, ¿no? Y la filmamos, pero toda la cuestión de la interacción entre los tres personajes fue completamente improvisación. Bueno, Mariana Linares, de Cinesecuencia Radio. Pablo, felicidades. Uno, ¿cómo hiciste el casting de tus actores? Y dos, preguntarle a Fernando cómo fue la experiencia para ti. Fernando. ¿Eres Gabriel? Gabriel, Fernando. ¿Cómo fue la experiencia para mí? Pues para mí fue un orgullo estar con ellos porque pues fue muy bonito trabajar con todos ellos y pues les agradezco mucho. Y mi experiencia fue bonita porque nos metimos al agua, estaba el agua fría, estaba padre. Y estábamos ahí todos juntos, ahí me ayudaron a meterme al agua, estábamos ahí, varios nos metimos al agua, estaba muy padre, jugamos fútbol, estuvo muy bonito. ¿Lo volverías a hacer? Sí. ¿La misma para mí? ¿No? Sí. Pues sí, también para mí fue muy emocionante trabajar de esta manera. Es la primera película largometraje que yo hago y para mí fue muy sencillo trabajar con Pablo. La comunicación entre él y yo fue siempre muy clara y teníamos acuerdos en común, o sea, casi no, como que las escenas funcionaban rápidamente, no teníamos que hacer muchas tomas. Antes de empezar a filmar conocí a Gabriel, tuvimos un par de ensayos en el CCC, no tuvimos un casting como tal, nada más él me contactó, luego contactó a Gabriel y empezamos a trabajar así. Luego fuimos a la casa, que era la primera locación, y ahí empezamos a pasar las escenas como podrían ser. Nada más nos planteaba la situación y nosotros pues jugábamos. Como hacen eso, se iban estableciendo ciertos hitos en la escena y fue lo que usamos para el momento de filmar.
La pregunta del casting, como, bueno, yo empezando por Fernando. Yo Fernando lo vi en un corto de un amigo del CCC, Lenz Claure, que se llama Felipe, se llama el corto, y me pareció increíble el corto. Y ganó Morelia en 2007, 2008. Entonces, y me encantó porque yo llegué y le dije, oye, ¿qué onda con este chavo? No es actor, ¿verdad? Y me dijo, no, si es actor, y es que parecía como un documental. Entonces ya desde el principio, desde que nació la idea en mi cabeza, siempre fue Fernando. No hice casting para más chavos que para el papel de Fernando. En el caso de Gabriel, fue el segundo niño que casteé, y como ya dijo Fer, en las sesiones de improvisación, desde el primer minuto hicieron clic, hicieron un empate, y llegué y le dije, oye, ¿qué te pareció, Gabriel? ¿Cómo te sentiste con él? Me dijo, perfecto. Le dije, creo que ya lo tenemos. Y fue como Gabriel quedó. Y con Claudette, pues también realmente le ofrecí el papel porque quería trabajar con ella. Aquí arriba, es una huerta de Universal. Son preguntas primero para ti, Gabriel. Dime, ¿qué te decía Pablo para ya en el momento de ser, qué te indicaba, qué te explicaba para que llegaras a hacer cierta secuencia? Por ejemplo, ¿qué te dijo cuando también tienes que aventar al lago o caminar? Y digo, tengo entendido por lo que estoy escuchando ahorita que no hubo gran comunicación antes para que hubiera una empatía que se ve en la pantalla, ¿no? Tal cual, digo, no sé si hubo, aparte de esos dos periodos ensayos en CC, a lo mejor se fueron al cine juntos o no sé, para que se diera esta camaradería en pantalla. Y para Pablo me llama la atención el hecho de que hace rato vimos también Fogo y decía Yolina Olaizola, que también es del CCC, que también es una película sin guión como tal, ¿no? Más que cositas por ahí. ¿Por qué les está dando esto? Porque ahorita son dos películas este día, pero al mismo tiempo ha habido otras, cada vez más recurrente, ¿no? Luego algunas películas mexicanas que se están yendo por ese lado. Y otras que concurren también. Pues, yo creo que son recursos. A mí lo que me encanta del cine es que, y ver una selección tan ecléctica como la competencia de largometraje de este año en Morelia, es que ves trabajos de directores que encuentran un método. Para mí, creo que lo padre del cine es que no hay una fórmula y que cada película pide su metodología. Y en ese sentido, yo tenía muchas ganas de trabajar una película sin guión. La verdad es que es una experiencia que volvería a repetir, sin duda. Y yo creo que son herramientas, básicamente. Yo creo que son opciones. Afortunadamente tenemos muchas opciones, pero, o sea, podemos decidir si nos queremos ir en cine, en digital, incluso la cuestión del formato. O sea, el formato, el aspecto de la pantalla es cuadrado, que era también una de las cosas que a mí me interesaba mucho experimentar, gracias a un cineasta que yo admiro mucho, que es Gus Van Sant. Son decisiones, básicamente son posibilidades que tú tienes, ¿no? Desde decir, bueno, me voy por acá o por acá. Creo que es algo que se está dando, que no es nuevo. La verdad es que trabajar sin guión es algo que ya desde hace tiempo, y creo que la película y el tema y los personajes pedían un poco que se trabajara así, con una cosa más libre, más fresca, como casi documental. Bueno, pues yo sí, cuando lo conocí a Pablo, sí me llevé muy bien con él y también con Fernando. El primer día, pues sí me sentía raro porque no los conocía, pero ya después que vi que sí empecé a trabajar muy bien con él, pues sí, ya me llevé bien. Y en cuanto al guión, nos decía que porque era libre, que podíamos hacer lo que quisiéramos, nada más él nos daba una idea como que quería él que dijéramos. Entonces por eso salió muy bien, y también es un gran director. Para Claudette, ¿qué tan difícil fue hacer escenas, tan pocas escenas, pero tan importantes para la película? Bueno, no fue difícil. A mí, cuando me invitó Pablo, me acuerdo que me dijo que me quería ofrecer un pequeño pero significativo papel en la película, porque pues la presencia de esta madre deprimida es fundamental en la historia. No, fue agradable y reconfortante, básicamente. Siento que Pablo tenía muy claro qué quería y como que sabe transmitirlo muy bien, y pues nada más me puso en el estado de ánimo necesario.
Con respecto al tema, acá, Julio Cenceros, de La Voz de Michoacán, con respecto al tema, ¿cómo lo eliges? ¿Cómo llegas a querer tratar este asunto? ¿Y cómo logras plasmar esa comunicación que se da entre dos hermanos de generaciones tan diferentes? Bueno, la comunicación entre ellos dos, a ver, ¿pero te refieres a la comunicación en la película o a trabajando con ellos como actores? En la película. Bueno, eso tendría que empezar a hablar un poco sobre como el origen de la historia y como por qué, ¿no? Bueno, a mí el tema de lo familiar y los conflictos familiares creo que siempre ha sido algo que a mí me ha interesado, me afecta, y es algo que siento que tengo la capacidad de hablar con este lenguaje que es el cinematográfico, ¿no? Y bueno, en ese sentido, a ver, me estoy desviando, espérate. Yo creo que el cine es un arte de reflejo. Para mí, a mí me gusta cuando voy al cine y me siento en un espejo, y a mí me parece que las mejores películas son en las que tú entras de una forma y sales completamente distinto. Algo te pasó en esas 2 horas, 1 hora, 3 horas, ¿no? Y finalmente siento que lo más honesto que yo podía hacer era hablar de algo de lo que yo conocía. No es una historia autobiográfica, pero sí puedo decir con total certeza y honestidad que Fernando y Gabriel soy yo en distintas etapas de mi vida. Entonces es algo que a mí de alguna forma me sentiré como en un lugar conocido, en terreno como conocido, hablando de estos temas y tratando de que la relación de estos dos hermanos fuera orgánica y natural en la película. Pero además tienes hermanos, ¿no? ¿O qué? Ah, sí, tengo mi hermana, está por acá. Viene a la premiere. No, pero me llevo muy bien con ella. Hola, ¿qué tal? Pablo por acá. Irving Torres de cinenet.com. Si bien es tu tesis para graduarte del CCC, ya traspasado el ser un trabajo estudiantil, al ser premiado en Locarno, al estar seleccionada en el Festival de Morelia, ¿qué posibilidades le ves tú a este trabajo de que llegue al gran público en pantalla de cine? Híjole, eso sí ya serían en cuestiones de distribución. Todavía no tenemos ninguna certeza de algo que vaya a suceder. Nos encantaría, y creo que sí, la idea, creo que es que sí, la película la distribuyamos. Nos encantaría lograr algo con la Cineteca Nacional, por ejemplo. Y bueno, yo creo que es una película fresca que creo que valdría la pena que la viera la gente, porque creo que no es una película solo para jóvenes. Creo que es una película que los papás también sería importante que la vieran. Creo que es una película para un público muy amplio, que no correría ese riesgo de una clasificación alta, o de que un poco la clasificación influya en qué cantidad de tiraje pueda tener en una proyección comercial. Oye, Pablo, ¿todo el equipo de la película es parte del CCC? La gran mayoría sí. Gracias. Pablo, Claudia Rivera de Viendo Movies, Estados Unidos. Noté que el formato es como 4x3, Es 4x3. Sí, y la intención, fue totalmente propositiva. Claro, sí, completamente. Es un formato que a mí me encanta, y como lo dije hace rato, en una pregunta antepasada, mi motivación fue que uno de mis directores favoritos es Gus Van Sant, pero sobre todo en trabajos como lo son Elephant, Last Days y Paranoid Park, que las 3 películas son en 4:3. Me pareció un formato ideal para una película como la que estábamos haciendo, que es una película de personajes. Creo que es un formato muy, muy, muy bueno para encuadrar a los actores y para estar con ellos. Además de que tiene una cuestión estética que a mí me interesa mucho, el formato 4:3. Y en trabajos anteriores, de los cuales soy muy contento, el corto anterior, Dorsal, que lo presenté aquí en el 2010, era 2:35, ¿no? Panorámico. Y era un formato en el cual yo me desconcentré mucho de la esencia de los personajes por una cuestión más estética y de miel visual. Y creo que quería como volcarme hacia el otro lado, y de repente con Juan Pablo fue muy padre el diálogo, porque Juan Pablo ha fotografiado todos mis trabajos en la carrera y ya hay un lenguaje común entre él y yo, y nos fuimos por una cuestión de no importa si el cuadro no es el más bonito del mundo, pero si tenemos a los rostros de los actores y están bien ellos, es lo que importa. De acuerdo, y ahora, siendo la mayor cantidad de la planta instalada de televisiones en formato PANA,
¿cómo ves que va a ser recibido por la parte de la distribución? No sé, no, la verdad es que no me he puesto a pensar en eso de cómo será ya, porque sí, porque ya ahorita las televisiones cuadradas ya O sea, es exactamente estamos dando la vuelta. Pues sí, la verdad es que no sabría bien qué decirte, espero que todo salga bien, ¿no? La verdad.